Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar de esos temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en las redes sociales de ICN, ICN.digital y en los noticiarios en la mañana, mediodía y en el estelar en la noche. Gracias por su sintonía. Aquí, como usted lo sabe, presentamos distintas perspectivas, opiniones, puntos de vista, pareceres, distintos enfoques. Hoy nos acompaña el enfoque del buen amigo, el especialista en relaciones internacionales, el licenciado Graco Pérez. Gracias, Graco, por acompañarnos. Encantado de finalmente poder lograr esta entrevista que hemos estado persiguiendo desde hace varios meses. El licenciado Graco Pérez es académico, es una persona que viaja y pasa muy ocupado, y yo me siento muy honrado de que finalmente hayamos podido concertar no solo por la amistad que nos une con Graco desde hace muchos años, sino por la calidad de invitado que es. No, gracias, Miguel. Al contrario, muy honrado por la invitación, muy alegre de estar por primera vez en tu programa y con tu audiencia. Y bueno, aquí para que más tengamos una plática de amigos y por supuesto invitar a toda la audiencia para que comparta con nosotros estas visiones. Desde que iniciamos el programa en noviembre del año pasado, han ocurrido una serie de situaciones en materia de política exterior. El licenciado Graco Pérez es un observador permanente, un analista y crítico de la conducta de nuestros gobiernos, y no solo de los gobiernos, también de otros sectores en términos de relaciones internacionales. Tenemos muchos años adoleciendo de verdaderas políticas en materia exterior. Recuerdo alguna conversación que tuvimos en algún momento con Graco, cuando coincidíamos en otros foros, ¿verdad? Y Graco siempre y voy a ver si lo digo bien, Graco siempre ha dicho que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, México, China, pongamos el caso de México, por ejemplo, esta política que se inspira en la doctrina Estrada, en una intervención siempre neutral en las posiciones, nosotros carecemos de una política exterior de larga data. Es decir, los gobiernos le ponen su impronta y hacen que a veces se vuelva complicado entender a qué le apuesta el gobierno, el Estado, más bien el Estado de Honduras. Podemos decir que seguimos con altibajos, dando tumbos en términos de política exterior, Graco. ¿El Estado de Honduras tiene política exterior o tenemos política exterior de gobiernos? Pues yo creo que seguimos dando tumbos en materia de política exterior. No tenemos realmente, pienso yo, una política exterior definida, sino que cada gobierno que llega cree que puede manejar la política exterior como una relación de amistad, porque casi se vuelve eso. Desde la presidencia, los presidentes deciden con qué países o con qué presidentes o mandatarios mantienen relaciones estrechas por cercanía ideológica, en este caso en el gobierno actual, o por intereses de tipo particular, porque eso ha sucedido en el pasado. Digamos en el caso de México, y qué bien que lo mencionas, el caso de México, que siendo un país tan importante para nosotros, hablando regionalmente, todavía no tenemos embajador. No hemos tenido embajador en todo este gobierno. Entonces son las incoherencias que uno no entiende, porque y además siendo muy afín al gobierno de Honduras, el gobierno del señor López Obrador, no han nombrado embajador. ¿Dejadez? Yo creo ¿No han encontrado el perfil apropiado? Yo tengo mis teorías ahí. En su momento fue manejado desde Cancillería, el señor, una persona del señor que ahora aspira a la candidatura de San Pedro Sula, Pastor de María. Por la relación, obviamente, él es mexicano también, y había una ventaja en mantener el vínculo a través de lo personal, pero eso también es un rasgo de debilidad de la política. Claro, porque él puede ser muy mexicano, pero para eso hay una Cancillería. Bueno, que lo nombren en Cancillería. ¿Lo hubieran nombrado embajador entonces? Sí, embajador. O, bueno, dentro de Cancillería para que dirigiera la parte de México. Pero
Eso de no tener embajador en un país tan importante, esa es muestra, ¿verdad? Tampoco tenemos embajadores en otros países como Perú, Ecuador, que por cuestiones de tipo política, ¿verdad? Retiraron el embajador en Israel. Entonces... Ahí se sabe la razón, por lo menos. Sí, hay una causa. Claro, y claro. no es el único país que lo ha hecho tampoco. Pero Israel... Acaban de cambiar embajador. Cambió embajador y nombró un nuevo embajador. Que es una oportunidad para resanar Claro. las relaciones que estaban muy crispadas. Con Sí, el que muy se fue. tensas, pero al final, en un momento se pensó que a él también, como ya le terminaba el periodo para estar en nuestro país, se iba a aprovechar para no nombrar otro, pero lo nombraron. O sea, es un gesto de muy buena voluntad de parte de Israel. Yo creo que Honduras debería hacer lo propio y nombrar su embajador o retornar al embajador a Israel. Te puedo hacer una pregunta, Sí. Graco. Yo recuerdo en el gobierno anterior del expresidente Juan Orlando Hernández, siempre era una pregunta que se te hacía, era obligada, varios detalles que tienen que ver, y creo que podemos empezar por ahí. Siendo Honduras el país que es geopolíticamente dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, con el historial no tan positivo en algunos aspectos, es claro que las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en términos de política exterior tienen que ser prioritarias, no solo Claro. por la cantidad por la balanza comercial, no solo por la cantidad de hondureños que viven ahí, sino también porque históricamente hemos estado en esa zona de influencia. ¿Qué contraste pone que el gobierno actualmente se adscriba a otra corriente ideológica en la que por principios hay si no un rechazo, por lo menos una resistencia a esa relación tan cercana? Sí, además el tema de la inversión, el tema turismo, o sea, para donde... Hay cooperación, Sí. o sea, la cuenta del milenio, Todo. por ejemplo, estamos esperando que Lucha contra la corrupción, el apoyo que dan Claro. para el tema de las drogas, o sea, seguridad. tráfico, la posible venida de la Sisi, o sea, todo para donde veamos tenemos relación con Estados Unidos. Y Remesas, sí, que sostienen la economía. TPS. Todo. Entonces, el tema es que para mí la piedra angular de la política exterior de Honduras debe ser la relación con Estados Unidos, porque eso tiene implicaciones con nuestra relación con la Unión Europea, nuestra relación con algunos países de Asia, como el caso de Japón, Corea del Sur, y en todo el nuevo ordenamiento que se está gestando en el mundo a raíz de estos conflictos de Rusia, apoyado por China en Ucrania, y el de Israel contra el grupo Hamas. Entonces es vital que entendamos eso y diseñemos nuestra política exterior en función de eso. Lo que sucede actualmente es que por afinidades ideológicas y por, digamos, un beneficio político, crear expectativa de que China nos iba a resolver todos los problemas. Y a la luz está, pues, que no es así. Y incluso el Tratado Libre, ni el Tratado de Libre Comercio parece que nos va a beneficiar. Entonces, y aparte estamos afectando las relaciones con los aliados históricos tradicionales, como bien lo has dicho, que nos permitían acceder a algunos recursos, a ser atractivos para algunos temas como inversión, como cooperación y turismo. Pero ese nuevo enfoque creo que responde más a un interés puramente partidario que de interés nacional de Honduras. Entonces, ahí hay un problema, porque la política exterior se define en función del interés nacional, no de un partido ni de un sector de la población. Vamos a ver, en relaciones internacionales, en diplomacia, y tú eres especialista en eso, Graco, las formas importan y muchísimo. Claro. Yo recuerdo, yo tuve sentado en esa misma silla al vicecanciller, el embajador Gerardo Torres, ¿verdad? Y le preguntaba, yo recuerdo muy bien que tu primer acto de política exterior fue ir a visitar el Frente Polisario. Es decir, y me quedó muy claro, ok, Gerardo tiene su propia mirada de establecer relaciones con todos estos actores, y él lo explicó aquí,
que fueron solidarios con la resistencia, fueron solidarios con el gobierno derrocado de Manuel Zelaya Rosales y han tenido una relación histórica, ya sea en el Foro de Sao Paulo, ya sea en espacios de la Internacional Socialista o en los distintos espacios de solidaridad que se muevan a nivel internacional. Cuando yo pienso en esa mirada y pienso en la mirada histórica de las relaciones de Honduras con una base militar norteamericana, con un pasado cuestionable, con el tema Irán-Contras, y no vayamos más atrás, podemos irnos incluso a Bahía de Cochinos, podemos irnos a la invasión a República Dominicana, la invasión a Panamá, la invasión a Granada. Cuando uno ve todo eso, pregunto, las formas importan porque yo recuerdo que con insistencia el partido de gobierno en la oposición señalaba que el expresidente Hernández no había sido recibido en Casablanca, que sin embargo era recibido en otros espacios, lo cual a nosotros nos genera una sensación extraña cuando vemos dónde está ahora, ¿no? Está detenido, preso en una cárcel, pero tenía puerta abierta a un montón de espacios. La presidenta Castro tuvo nada menos y nada más que la visita de la potencial primera presidenta de Estados Unidos si gana las elecciones en noviembre. Sí, ahora. O sea, si eso no indica que el país es importante, ¿qué es? Y apenas semanas después de eso, la presidenta Castro le hizo un desaire al presidente Biden, no asistiendo a una cumbre. En la cumbre de las Américas. ¿Se han mejorado las relaciones después de ese acto de buena voluntad de una vicepresidente que viene, un rechazo y luego este cruce que a veces uno saca las palomitas de maíz para ver qué se van a decir la embajadora y el canciller Reina, el embajador Reina? ¿Qué nos dice eso de la calidad de la relación que hay con Estados Unidos? ¿Es buena? Porque si las formas importan, pareciera que se hacen musarañas todo el tiempo, ¿no? Bueno, concretamente yo creo que no, ¿verdad? No son las mejores. Lo que sucede es que nosotros seguimos siendo importantes, nosotros de Honduras, seguimos siendo importantes para los Estados Unidos, geopolíticamente hablando. Y claro, no están dispuestos a ceder ese espacio geopolítico que es Honduras para ellos por su presencia, por ejemplo, en esa base militar en Palmerola. El gobierno ha querido y buscado la forma siempre de confrontar al gobierno de Estados Unidos. Y sí, no aprovechó una brillante oportunidad con la visita de la señora Kamala Harris y otros desaires, ¿verdad?, que se han producido. El canciller Torres me dijo que Kamala Harris tiene muy buena relación con ellos, que cuando fue senadora tenía una relación muy solidaria con Honduras y esperan de que en caso de ganar ella, las relaciones con Estados Unidos van a tener una mejora importante. Sí, eso lo tiene que decir el vicecanciller Torres, pero esa es diplomacia. Ellos pueden, la señora Kamala Harris por supuesto va a tener buena relación, pero que de eso a que realmente exista una relación estrecha de confianza, no lo creo. Trump ha dicho que a El Salvador y Honduras ni un 5. Sí. Bueno, tenemos que aprender a vivir con eso, porque existe la posibilidad, aunque todo parece indicar en este momento, porque falta mucho, ¿verdad? Y en política, vos lo sabes mejor que cualquiera. Este tiempo, un día es demasiado tiempo en política. Hay un empate técnico ahorita en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero al menos, digamos que levantó un poco la señora Kamala Harris, lo que parecía una victoria ya contundente del señor Trump. Pero tenemos que vivir con el presidente que sea electo por el pueblo de Estados Unidos. O sea, independientemente que sea el señor Trump, la señora Kamala Harris, Honduras debe tener una política exterior clara, definida y bien orientada y saber cuáles son nuestros intereses para defenderlos y buscar el apoyo de Estados Unidos. La de Estados Unidos está clara con respecto a nosotros. Esperan un aliado, esperan un colaborador. Y mucho más cuando tenemos visitas, por ejemplo, de la vicecanciller de China en nuestro país, que ha sido un hecho para mí, claro, es histórico porque es la primera vez, pero es histórico porque es un alto funcionario de la República Popular China que viene a nuestro país en medio de toda la complejidad del ordenamiento mundial y que pone sus ojos en Honduras por razones que todavía el gobierno no nos explica. O sea, aquí nos quieren vender que fue
una visita light, pero no, ahí hay temas profundos. Graco, te propongo que hablemos de eso en el segundo segmento. Vamos a ir a una pausa porque comentábamos con Graco, bueno, usted sabe siempre cuando uno invita a nuestros, no quiero decir invita a nuestros invitados, pero bueno, invita a nuestros participantes en el espacio, en el foro. Uno conversa, o sea, no cree usted que es algo así muy, mire, lo invito, no. Uno empieza a platicar, incluso antes de empezar el programa conversamos. A mí me decía Graco, y quiero que le quede claro, especialmente si usted está viendo este programa en el inicio de la semana o lo vio el viernes pasado, esa visita pasó como un hecho así, irrelevante, porque estábamos pendientes de los citatorios del fiscal, estábamos pendientes de si el Motagua le iba bien o no con un equipo panameño, estábamos pendientes en esas nimiedades en las que a veces nos enfrascamos los hondureños, los hondureñitos y las hondureñitas, como decía Jonathan Roussel. Y esa visita reviste una importancia que no es menor. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento con nuestro invitado, el licenciado Graco Pérez, especialista en temas internacionales, en temas de política exterior acá, en Cuestión de Enfoques. No nos cambie. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el licenciado Graco Pérez, especialista en relaciones internacionales, en política exterior. A ver, te decía en el primer segmento, Graco, las formas importan. Y recuerdo la forma tan abrupta, tan grosera, digámoslo así, es que no podemos decirlo de otra manera, en que se suspendieron las relaciones con Taiwán. Es decir, Taiwán sabía que eso iba a ocurrir tarde o temprano. Yo recuerdo en el año 2011, 2012, alguna vez un agregado político de esta embajada se nos acercó a preguntarnos en un hotel que ya no existe, que queda ahí cerca de Casa Presidencial, a preguntarnos cuál era la insistencia del gobierno de Honduras en cortar relaciones con Taiwán. Y me decía este caballero, yo lo puedo decir en público, se lo he contado a algunos amigos, me decía, señor Calix, ¿usted me puede explicar cuál es la insistencia del gobierno de Honduras en cortar relaciones con Taiwán? Mire, me dice, principales, no voy, a mí me sale muy bien imitar acentos, pero no lo voy a hacer. Lo voy a decir en español plano, estándar, ¿verdad? Nosotros, los principales inversionistas taiwaneses, tienen negocios en Shanghái, en Hong Kong, en Pekín, en Beijing. Y los inversionistas chinos tienen inversiones en Taipei, tienen inversiones en Taiwán. Mire, nosotros ya hace varios años dejamos eso de estar peleándonos países. En ese momento lo de Costa Rica estaba muy reciente, ¿verdad? Y me dice, hemos llegado a una suerte de acuerdo, una tregua, y esto es meter ruido. Mire, además, me dice él, la separación de China por 70, 60 años, me dijo así, es nada, me dice, comparado con la gran historia china. Somos una cultura de más de 4.000 años, esa es una separación temporal. A nosotros no nos importa, ¿por qué la hacen importante ustedes? Eso fue 2011. Cuando Honduras anuncia el restablecimiento de relaciones, más bien el establecimiento, no restablecimiento, el establecimiento de relaciones con la China popular, porque cuando se da la separación de la China nacionalista, Honduras decide ir con Chiang Kai-shek y no con el régimen de Mao Zedong. Estamos hablando de una tradición histórica, igual que la relación que hay con el Estado de Israel. Desde el nacimiento del Estado de Israel, el barco Contesa, el apoyo que Samuel C. Murray en su momento da para la diáspora judía, hay un barco de bandera hondureña que trasladó y está en un museo en Jerusalén de eso, ¿no? Estamos hablando de una tradición que podríamos decir también data de antes de la Guerra Fría. Con la venida al poder del actual gobierno empiezan a ocurrir cosas como la siguiente. Honduras se abstiene de votar cuando Rusia invade Ucrania.
Honduras adopta una posición de condena al ataque La respuesta de Israel de la respuesta contra los terroristas de Hamas. exactamente contra los terroristas de Hamas, lo cual pues, no estuvo mal, pero también adopta la decisión diplomática de retirar el embajador de Jerusalén, que es una decisión que fue muy cuestionada en el caso del gobierno de Juan Orlando Hernández, y solo otro país andaba apoyando eso, que era Guatemala, y bueno, y el señor Trump, que lo vio con muy buenos ojos. Toda esa larga tradición tiene algún peso a la hora, o debería tener algún peso a la hora de la toma de decisiones, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, si tenemos un asiento ahí, en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos, donde tenemos un asiento ahorita. Es que todo debería de tener un proceso de toma de decisiones, y ese es el problema. Nuestra Constitución establece que la presidenta, en este caso, es la que dirige la política exterior y el canciller la ejecuta. Pero en los países serios hay un proceso de toma de decisiones. Se consultan tanques de pensamiento, se consulta a la academia, a los empresarios. A Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Todos los que tengan implicaciones, la misma sociedad civil. Sector privado. Claro, porque se ven afectados. Pero en nuestro país no, entonces se toman esas decisiones abruptas según se levanta el presidente. Hoy voy a romper relaciones y romper relaciones. Y es constitucional. Entonces, esa es una de las cosas que creo que nuestros mandatarios deben comprender. Dijiste mandatarios, o sea que bueno, no te referiste a un gobierno en específico. No, todos los mandatarios. Y, por ejemplo, cuando vinieron para hacer un poquito más de historia, cuando vino la señora Kamala Harris a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, uno de los temas que trataron fue el de Taiwán, que Estados Unidos estaría muy satisfecho. Claro, un lenguaje diplomático, es que Honduras mantuviera sus relaciones con Taiwán. O sea, abogaron por Taiwán. Claro. Recuerde que... Lo habrán hecho, Graco, porque anticiparon que el gobierno podía establecer relaciones. Claro, es que ellos lo tenían en su plan de gobierno. Claro. Ahora, en el caso del expresidente Porfirio Lobo Sosa, él envió al entonces canciller Arturo Corrales a China. Bueno, de ese tiempo data esa consulta. Y los chinos le dijeron, no nos interesa. Porque era cuando ellos quisieran, no cuando Honduras quisiera. Porque ellos sabían cuándo utilizar ese tema de Taiwán. Bueno, los resultados ahí están, ¿verdad? Con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, los becarios, Claro. Graco, o sea, para mí es una situación grata. Dejaron en de el un día limbo. para el otro. Dejaron en el limbo. Los dejaron sin apoyo. Y bueno, ahora en esta relación con China, yo creo que ellos no estaban preparados, lo hicieron más por un impulso ideológico. China lo aprovechó, vio su oportunidad y no estaban preparados. Y el país no está preparado. Por eso se ha tardado tanto en la negociación. Claro, claro. ¿Qué implicaciones? Lo mencionamos en el primer segmento. ¿Por qué no debemos ver con tanta ligereza la visita de la vicecanciller de uno de los países, si no el país más poderoso del planeta en este momento? Económicamente hablando. Militarmente también. Bueno, pero tiene más su influencia todavía Influencia en Asia. económica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en el comercio. No quieren aceptar las asimetrías. O sea, China es un monstruo. Produce cualquier cantidad de cosas y tecnológicas. ¿Nosotros qué vendemos? Nos salimos de café, de camarón, de melón. Postre. Sí. Banana. Commodities, postre. Commodities. Y producimos en pequeñas cantidades, que el café de Honduras se lo toman en una esquina, en un barrio chino. O sea, en una esquinita se lo toman. Excelente café. Sí, pero claro, pero 1.400 millones de chinos. O sea, nosotros no podemos producir esas cantidades. Que por cierto estaba muy bien colocado nuestro café en Taiwán. En Taiwán. ¿Por qué no seguimos, digamos, en Japón? No hemos explotado ese mercado de Japón. Hay otro mercado. Ahí hizo un trabajo muy interesante nuestro buen amigo, en paz descanse, Alejandro Palma, y tengo entendido, a la vez pasada hablé con Michelle Idiáquez, que el ex embajador en Corea, que me decía que el café hondureño encanta en esas zonas precisamente porque se buscan cafés suaves que tengan
que la sensación sea como tomarte un té fuerte. Dice que al café hondureño le va súper bien en esas latitudes. Sí, se hacen algunos pequeños proyectos. Por ejemplo, en algún momento creo que se ofrecía en algunas cafeterías específicas en Japón, incluso en algunos trenes y cosas de ese tipo. Vos viviste en Japón, es cierto, también vos Sí, te entonces formaste en Japón, sí son logros, pero se necesita realmente cantidad. Ellos piden, queremos tanto, y Honduras no es capaz de producirlo. Entonces, el otro tema es que con Taiwán compartíamos todas las visiones, ¿verdad? De, por ejemplo, los valores democráticos. Taiwán es un país democrático, de defensa de derechos humanos, de libertades, lo cual no sucede con China, ¿no? Sobre todo la democracia, el tema de democracia. Entonces, a mí me preocupa la visita de estas personalidades porque si bien nos ponen, aunque a nivel internacional no se produjo una noticia así que acaparara, pero yo creo que son más los perjuicios que los beneficios que nos está dando esta relación, sobre todo, digamos, ahora que venimos a un tema electoral el próximo año. Porque seguro ya dijeron que van a contratar más préstamos en bancos chinos. ¿Hacia dónde van esos recursos? Generalmente hablan de hacer estudios, el estudio del puerto, el estudio de reparación de 300 escuelas, el estudio de represas, y ahí se queda, en estudios. Y eso implica al país un endeudamiento muy alto, ¿eh? Y China no es un país que se caracteriza por... ¿Cómo es como acreedor China? Precisamente, o sea, ellos hacia adentro luchan contra la corrupción, pero hacia afuera la promueven. Entonces, esos dineros en algún momento pueden ser desviados. ¿Y cómo funcionan los préstamos? Prestan para un proyecto, un megaproyecto, un puerto, y después el país no puede pagar, y entonces hay que concesionarlo 100 años a China. Entonces, y esa es la práctica que ellos tienen en África y en todos los países, en Sudamérica y en los países donde hacen préstamos. O sea, tú lo que estás viendo es que bastaría con ver cuál es la forma de hacer negocio, claro, las experiencias de este país para darte cuenta que la política, aunque se promueva una política de una diplomacia exterior que respeta ciertos principios, claro. De hecho hay toda una escuela de política exterior en China, en la práctica la falta de controles en los potenciales socios hace que la relación se enturbie. Más en estos países. Que vamos al tema de corrupción. ¿Quién va a luchar contra la corrupción si ni siquiera podemos traer un ente internacional como la CICI? Pero con Taiwán había el mismo problema, se hablaba mucho de estos recursos taiwaneses que metieron en problemas a presidentes en El Salvador. Aquí también había mucho cuestionamiento con ese primer paquete de recursos que se le daba a un presidente en su primer año de mandato. Pero en muchos temas Taiwán daba, digamos, no solamente el dinero, ¿verdad?, sino que daba algunos apoyos, por ejemplo, arroz y otras cosas más. Y no en la magnitud ni en los intereses que tiene China. Una cosa es que Taiwán le prestaba a Honduras y Honduras hacía lo que quería con el dinero. Y otra cosa es que China le va a endeudar al país, se lo va a dar al gobierno, nosotros quedamos endeudados, el gobierno lo usa como quiere y luego China toma control de lo que quiere. Taiwán nunca tomó control de nada del país. China sí lo va a hacer, o sea, cuando se dan concesiones toman control. Por eso el tema de las sedes, que ahora lo han traído nuevamente, que la corte y no sé qué más, pero las sedes están vigentes. ¿Por qué están vigentes? Porque al gobierno le conviene, porque es parte de las negociaciones que pueden hacer con China. Un momento. Las zonas especiales de desarrollo que existen en otros países, incluido China y Cuba, pueden ser una oportunidad de negocio. Claro, bien manejada. Si se modifica. Claro. Y por eso soberanía. Por eso la ley de justicia tributaria es importantísima en términos de incentivos ahí. Bueno, hay una serie de temas que habría que abarcar, pero el tema principal es que debemos ser muy, muy cuidadosos en las relaciones, especialmente con China. Y yo le pongo atención incluso porque aquí vivimos escándalos de 3 días, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la isla del Cisne. ¿Quién va a construir esa cárcel? Es parte de la negociación. Vino a presionar, porque China dice, mientras no firman el TLC,
no les vamos a ayudar en nada más. Entonces vino a presionar para la firma del TLC, ¿a cambio de qué? Debería haber una conferencia de prensa, un comunicado. Claro. Yo extraño Mínimo. mucho para por lo menos informar en qué consistió la visita, qué temas se trataron, qué avances hay con respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio y qué compromisos de término logístico, estratégico, inversiones ya empiezan a formularse. Sabemos que en el caso eléctrico, sabemos que sí ha habido intenciones de algunas empresas en invertir en el país, que no ha sido fácil, que se han encontrado una serie de complicaciones prácticas, lo hemos sabido de primera mano, y que sigue siendo uno de los retos más importantes, la claridad que se quiere de este lado con relación a las expectativas de los extranjeros. ¿Tiene claridad un país del extranjero cuando viene aquí cuál es el tipo de relación, la calidad de la relación y los alcances de esa relación? Claro, o sea, ellos sí la tienen. Ellos nos conocen perfectamente. Nosotros no conocemos nada de China. Si tuvimos 85 años de relaciones con Taiwán, pero de China, ¿quién? O sea, yo iría a Cancillería y preguntaría dónde está el experto en asuntos chinos. Asuntos chinos. ¿Dónde está el que habla mandarín, chino mandarín perfectamente? ¿Quién maneja negocios o tiene conocimiento de negocios con China? Yo seguro que no hay nadie. Pero aquí tenemos una cantidad importante de descendientes de migrantes chinos, muchos hablan pero es que mandarín, nunca fue gente formada. Nunca fue nuestro horizonte. O sea, prácticamente lo que estás diciendo, Graco, y lo vamos a mencionar antes de irnos a la pausa, es que prevalece la improvisación en estos temas. Claro, definitivamente. Y la muestra es en Cancillería. O sea, la salida de personal formado por la misma Cancillería, a veces con becas, profesionales, y llenar con seguidores puramente políticos. Y firmar, volviendo al tema de la presencia de la señora vicecanciller de China, porque allí se habló de la franja y la ruta de la seda. O sea, ¿qué compromisos estratégicos está adquiriendo Honduras? ¿Qué implicaciones puede tener eso? ¿Qué alianzas estratégicas puede tener con China que vayan más allá de lo puramente de relación diplomática, de compromisos comerciales y demás? O sea, es una situación bien preocupante que yo creo que en el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta que a qué realmente le está apostando China, porque no sabemos a qué le está. Honduras simplemente quiere vender la relación con China como una panacea donde se van a resolver los problemas. Exacto. Va a haber inversión, infraestructura, generación. Va a haber cooperación, plata. Tenemos un mercado de 1.400 millones, aunque no lo podemos satisfacer. Pero realmente, ¿cuáles son las implicaciones para nuestro país? ¿Podemos leer un poco las intenciones o las preocupaciones que hay sobre esta relación a partir de la reacción de los Estados Unidos? Graco, hablemos de eso al volver de una pausa, porque como usted sabe, cuando se hace análisis uno lo puede hacer de varias maneras, en base a la información con la que uno cuenta, pero también juntando los cabos de distintas fuentes y viendo las reacciones, porque como lo ha mencionado nuestro especialista el día de hoy, el licenciado Graco Pérez, se tienen que, antes de tomar decisiones de este tipo, es importantísimo hacer una ronda de consultas internas. Por eso, muchas veces cuando los gobiernos mandan delegaciones fuera del país a tener conversaciones diplomáticas, de relaciones exteriores, se hacen acompañar de empresarios, se hacen acompañar de académicos, se hacen acompañar de distintas personas, incluso periodistas que viajan a granel, por cierto, para tener una mejor mirada, tener una mejor comprensión y un mejor intercambio de ideas al volver. Eso vamos a hacer al volver, intercambiar con nuestro invitado, con el especialista, con el licenciado Graco Pérez, después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN.
una nueva conciencia. Vamos a ver. Estábamos hablando antes de la pausa sobre la visita de la vicecanciller china. Vea usted, en los Estados Unidos nuestro tradicional, que sería amigo, no aliado. sé, aliado, amigo, la potencia que influye en esta zona, existe la posibilidad que el señor Donald Trump vuelva a ser presidente. Como mencionábamos en el primer segmento, y lo apuntó de manera muy precisa el licenciado Pérez, salvo prueba en contrario y que las encuestas den marcha atrás, el señor Trump ha tenido el liderato y ha ido en ventaja en todo este proceso preelectoral, y los demócratas lo que quieren es darle vuelta. Mire lo que dijo el expresidente Trump sobre El Salvador y Honduras. Asked, how much money do like Honduras and Guatemala, El Salvador, Mexico, how much money do they get from us for economic development and aid? Sure, we pay them $750 million a year. Now that's peanuts compared to all of it, but still a lot of money. We pay them $750 million a year, sir. I said, tell them that we're not paying any more. They're in default. We're not giving them the money. We're not giving them any more money, Brandon. A ver, Graco, estas declaraciones de Trump no tiran a Honduras hacia China. Bueno, recordemos que estaba en campaña política. Sí, pero es una retórica que te menciona con nombre y apellido. Dijo Porque Honduras, Guatemala, con El Salvador sabemos que están peleados, pero Honduras es su aliado. Pero es que eso es atractivo para un sector de la población de Estados Unidos. O sea, no nos tomamos en serio eso. Sí, yo lo tomo como una advertencia preocupante. Viene una baja en la cooperación. Claro, y de hecho él lo hizo. Lo hizo antes, tenés razón. El tema de los migrantes, cómo los trata, cómo se refiere a ellos. Bad hombres. Sí, voy a terminar de cerrar el muro, que todos son criminales y todo lo demás. Pero por eso digo yo, tenemos que vivir con eso. O sea, con China no vamos a lograr. Con Trump en la presidencia todavía vamos a lograr mucho más que con China en excelentes relaciones, porque China está al otro lado del mundo. Esa es una decisión de política exterior concreta. Sí. No, definitivamente. Sea quien gane en Estados Unidos, hay que cuidar esa relación. Exactamente. Porque nuestros migrantes están todavía en Estados Unidos. Bueno, 1 millón se dice. Sí, ¿y dónde están los migrantes en China? ¿Y a dónde van a estar? Nunca. Entonces, todavía Estados Unidos sigue siendo nuestro principal aliado. No, y vuelvo a lo mismo, no estamos preparados para una relación con China. Si Honduras estuviera formando personas, ingenieros, mandándolos a estudiar a China, estudiando el idioma, la cultura, la forma de hacer negocio, diría yo, nos estamos preparando para un futuro con China. Puede ser una expectativa para los próximos años. Es que así se está manejando, o sea... Por lo menos se ha anunciado, pero no lo hemos visto en papel. Exactamente, que China va a ser... así se va a vender en campaña. Y esa es parte de la preocupación, porque seguramente así como Rusia tiene interés en Venezuela, y China también tienen interés en Honduras. Y para mí, en las próximas elecciones, estas dos potencias extrarregionales van a tener mucha influencia en el desarrollo de las elecciones en nuestro país. Te puedo comentar algo, y esto lo sé de buena fuente. Y cuando yo le digo a usted de buena fuente, no es un fake news, no es un chisme por ahí. El Parlacén ha sido un espacio interesantísimo donde potencias extrarregionales han aprovechado el abandono y el desdén que tenemos por esa figura para la firma de una serie de tratados en la que Rusia ha sacado buen provecho de su relación con Nicaragua, por ejemplo. Y se ha utilizado una serie de documentación extrarregional que luego tiene efectos a política interna para aspectos tan variados como energía atómica, desechos tóxicos, pasando por comercio exterior. Si vemos lo que pasó en Venezuela, hablemos de política exterior. Este programa empezó, tenemos agenda de política exterior. Yo te mencioné la visita del vicecanciller, el embajador Torres, y hablamos un poco de estos tweets, de posteos que hace con frecuencia el embajador Reina, desde su posición
de confrontación con de confrontación. la embajadora de Estados Unidos. Mientras tanto, la señal, vemos la visita de la jefa del Comando Sur, vemos la visita de senadores en algún momento en el contexto del cambio de jefe de Fuerzas Armadas, vemos constantes mensajes, posteos. No creo que haya otro país como Honduras donde cuando la embajada norteamericana o el Departamento de Estado publica algo, que el clima de inversión está mal o que no hay confianza en la seguridad del país. O sea, yo no imagino a muchos países preocupados como acá de que los Estados Unidos le aconsejen a sus ciudadanos tener cuidado en visitar islas de la Bahía o en Honduras porque hay problemas de inseguridad. O sea, aquí, cuando los estadounidenses estornudan, aquí nos da gripe, ¿verdad? O sea, normalmente. Viendo esa relación que hemos visto, ¿qué daño o qué bien le produce a Honduras participar activamente en eventos como el de Venezuela? En términos de su política exterior e interior, porque vimos mucha emoción, activismo. Yo incluso lo mencioné aquí, lo dijimos, es un activismo desproporcionado que yo por lo menos no quiero de retorno, no quiero recíprocamente. Sí, yo creo que causa mucho daño, especialmente cuando hubo un tuit sin haber siquiera el Consejo Nacional Electoral de Venezuela haber publicado datos. Lo retiraron y después, cuando hubo el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, entonces otra vez fue el primer país que felicita. Yo creo que eso afecta a la imagen internacional de Honduras. Seguimos... Bueno, han bajado un poco ya las apreciaciones de parte de los funcionarios defendiendo esa elección que a todas luces es amañada. Y siendo Honduras un país supuestamente democrático, yo creo que estamos en la obligación de defender la democracia, los derechos humanos, las violaciones que se están produciendo ahora mismo en Venezuela. El gobierno no ha tomado una posición de cautela como lo han hecho países de su misma ideología y de mayor dimensión, como Brasil, la misma Colombia. O Chile, que lo condenó de inmediato. Chile de inmediato, México. Sino que se dio un apoyo total y yo creo que esto, claro, afecta la imagen del país internacionalmente para todos, ¿no? Queremos inversionistas, ¿qué inversionistas va a venir al país sabiendo que estamos apoyando a Venezuela, a una dictadura en Venezuela, porque hay que llamarla? ¿Cómo ves que personas vinculadas abiertamente al gobierno insulten, ataquen y denosten a presidentes de otros países por haber asumido una posición? Hemos visto por ahí la opinión de un funcionario que llama cipayos y llama, utilizan epítetos que no podemos repetir aquí para expresarse del presidente de Colombia, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, siendo funcionarios gubernamentales o asesores de gobierno. Es que ese es el problema, están actuando sobre la pregunta de que si tenemos una agenda. La agenda que está es la de Libre. O sea, no tenemos una agenda de país, tenemos una agenda del Partido Libre y ellos la están llevando a cabo. ¿Hacía lo mismo el Partido Nacional cuando habían eventos con Uribe, Colombia, o asumían posición con respecto al gane o triunfo de un gobierno? Como no hay política exterior, todos los gobiernos lo hacen, pero ha sido muy marcado por las implicaciones que tiene para el país en el caso de este gobierno. O sea, irse así totalmente en contra de los intereses del país y apoyar a otros países que a las luces son totalitarios y antidemocráticos, yo creo que nadie lo había hecho antes. Entonces, eso tiene grandes implicaciones y lo más preocupante, creo yo, que lo que está sucediendo en Venezuela es un modelo, y aunque lo nieguen los funcionarios actuales, que se va a querer repetir en nuestro país. Porque Venezuela ha sido un laboratorio, igual que lo es Nicaragua, para Rusia y China. Y definitivamente aquí podrían tratar de utilizarlo de la misma manera. Y eso yo creo que hay que ponerle mucha atención. Y en todo momento, nuevamente, pedir el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros somos un país que tiene tantos problemas que si la comunidad internacional no nos apoya, cada vez podemos enfrentar más y más situaciones críticas. Y el tema electoral es un tema en el que necesitamos al menos la
observación internacional permanente. Vamos a hablar sobre eso, sobre la colaboración que se puede brindar desde otros espacios, desde el plano internacional. No ha habido una elección desde el golpe de Estado del 2009, 2013, 2017, 2021 que no haya contado con observación electoral de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos. En estos días, la Organización de Estados Americanos se apresta nuevamente a votar por una resolución con relación al caso de Venezuela. ¿Cuál va a ser la posición del Estado de Honduras? ¿Esta posición representa los intereses del Estado de Honduras o representa la mirada del actual gobierno? Para contestar eso, volvemos después de unos mensajes con el licenciado Graco Pérez, especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior, acá, en Cuestión de Enfoques, por ICN. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques. Estamos conversando, como efectivamente lo dijo al inicio del programa nuestro invitado Graco Pérez, sobre política exterior. Nos hemos movido por la historia, nos hemos movido por las regiones, hemos saltado de continente a continente, hemos hablado de la producción del país, de principios que deben gobernar la relación de Honduras con otros países, de principios democráticos, de derechos humanos, de cooperación entre naciones, valores que se practican a nivel internacional. En el caso de Honduras, cada 4 años vamos a elecciones primarias y generales. Y en las últimas elecciones, la del 2013, 2017, 2021, ha sido importantísima la observación electoral. Recientemente ocurrieron las elecciones de Venezuela que no contaron con esa observación electoral. Aunque aquí es bueno decirlo porque hemos tenido en programas anteriores personas que han hablado de temas electorales, especialistas. Creo que es importante hacer una precisión. Hay una diferencia entre hacer observación electoral y acompañamiento electoral. La observación electoral se rige por una serie de conductas y principios que obligan al observador a no pronunciarse sobre los hechos, a no tomar partido, a observar, no mirar, no solamente captar y luego emitir un informe. Y un acompañante, pues cualquiera de los participantes en un proceso electoral, cualquiera de los partidos o movimientos puede efectivamente invitar personas para que vean, participen, y la diferencia es que estos sí tienen partido, sí asumen postura y sí opinan sobre las elecciones, a veces de manera inapropiada, como pudimos ver en el caso de Venezuela. A ver, Graco, vamos a elecciones y has mencionado algunas situaciones que te preocupan, en particular por el involucramiento activo del gobierno en las elecciones de Venezuela. La OEA se apresta nuevamente, porque ya hubo un intento y no se pudo, Honduras votó absteniéndose. Ojo, ese es un detalle interesante. ¿Qué esperarías para el próximo proceso electoral y qué esperarías de la posición de Honduras en la OEA, tomando en cuenta que, entre comillas, no hay una agenda de política exterior, pero sí hay una agenda de gobierno? Sí, en el caso de la OEA yo creo que Honduras va a seguir absteniéndose y creo que eso es parte de la consejería de estos asesores que tienen de estos países de Venezuela, Cuba, Ecuador, incluso México. Nicaragua. Es una forma de alargar más el tema. Yo veo que ya incluso ha desaparecido un poco de los medios y difícilmente pues se va a sacar al dictador, ¿verdad? Además, nuevamente, mientras estén las Fuerzas Armadas apoyando a Maduro y esté China y Rusia movió unos barcos, China igual ha dado su apoyo, porque es parte de toda una estrategia. ¿Puede considerarse intervencionismo cuando la OEA tiene la Carta Democrática y en el pasado incluso Honduras, cuando el golpe de Estado fue retirada de la OEA? O sea, bueno, algunas personas sostienen que Venezuela está ocupada por parte de estos países, Rusia, China. Y cuando son, digamos, temas de derechos humanos, ahí no hay intervencionismo.
El mundo está obligado a defender a los países que están sufriendo violaciones de derechos humanos. Y Honduras debería señalar y castigar en todos los foros ese tema. Pero voltea a ver hacia otro lado porque se trata del gobierno de Venezuela, que es muy cercano a Honduras, que por cierto mandó observadores a avalar, no, ni siquiera a observar, ni siquiera a acompañar, a avalar una elección fraudulenta en Venezuela. Entonces, para mí sí es preocupante que esas prácticas se llegan a nuestro país y es contradictorio porque en el caso de Libre ganó las elecciones porque Estados Unidos estuvo muy pendiente que las elecciones fueran libres, democráticas, transparentes. Y por eso fue un buen proceso electoral. Exactamente, ha sido de los mejores. O sea, como se dice, hubo integridad en el proceso electoral, fueron elecciones justas y bastante transparentes, más de lo que habían sido las anteriores. Pero vamos a ver si ahora Libre desde el poder garantiza que las elecciones sean así también, porque se habla de Juan Orlando, de la narcodictadura y demás, pero cuando les toca a ellos vamos a ver cómo se comportan. Hasta ahora no hay ninguna razón que indique lo contrario, está avanzando el calendario electoral, no hay ninguna decisión de interrumpir la participación de ningún actor político, como si lo ha habido en Nicaragua, como si lo ha habido en Venezuela, y creo que son contextos diferentes. Sí, son contextos diferentes, pero cuando uno ve lo que ha venido sucediendo en el tema de la elección de la Corte, la elección de los fiscales, de los representantes en el Tribunal de Justicia Electoral, de transparencia y demás, entonces uno ve ahí siempre el tema político. Y el que está en el poder siempre quiere abusar del poder. Entonces yo creo que nuevamente necesitamos, hablando de eso, del acompañamiento más que de la observación. Porque ¿qué sucede? Vienen observadores de algunos países, Unión Europea y demás, porque Honduras ha sido muy generosa. Honduras permite que ingresen prácticamente cualquier observador de cualquier tendencia. Pero en Nicaragua y en Venezuela no han permitido eso. Entonces, que vengan estos observadores, pero no solo el día de las elecciones. O sea, un acompañamiento de largo y mediano plazo. Exacto. Desde ya, o sea, desde que se haga ya ahora el próximo mes el llamado a las elecciones, ver la forma de que nos acompañan países amigos para que tengamos un proceso sin sobresaltos, ¿no? Y lo más democrático y transparente posible. Porque ya se vio lo que sucede en Venezuela y las implicaciones que eso tiene para un país y una población. Entonces, lo menos que queremos es que eso suceda en Honduras, pero hay que recordar que hay países que quieren acercarse más a Estados Unidos. Geográficamente somos importantes para esos países, porque avanzarían no solo de Nicaragua, sino que ahora también a Honduras. Entonces yo creo que va a haber una apuesta alta de parte de países extranjeros y miembros de esos foros, del Foro de Sao Paulo, de potencias regionales, de tener presencia en el país y asegurarse de esa presencia. Entonces nosotros como hondureños tenemos que tomar nuestras previsiones y estar conscientes de esas posibilidades. Bueno, como usted sabe, en Cancillería hay 3 vicecancillerías, o sea, hay una de política exterior, hay otra que tiene que ver con el tema de relaciones consulares y situación de los migrantes, otra de cooperación internacional. No es que no hemos querido tocar esas otras, lo que pasa es que nos hemos concentrado en el tema de política exterior porque nuestro invitado ha sido ha señalado permanentemente en los últimos años muchas inconsistencias. Nos quedan 3 minutos para concluir el programa, Graco. Si tuviéramos que concluir respecto de la política exterior, ¿qué correctivos tendríamos que hacer para que finalmente venga quien venga al poder, ocupe quien ocupe la Cancillería, podamos tener más consistencia y coherencia? ¿Has cuestionado ya la parte ideológica? Sí. ¿Hay algunos principios que ya podríamos identificar que pudieran ser la base de una política exterior a mediano y largo plazo en Honduras? Yo sé que esa es una pregunta para una conferencia, para una cátedra con tus alumnos y alumnas, pero podemos ya identificar en la tradición histórica de la diplomacia hondureña hacer un punteo de algunos 3, 4, 5 puntos que tú dirías sí hay una base y a partir de ahí se debería de construir. Sí. Bueno, brevemente, yo creo que la política exterior y la Cancillería de nuestro país debe ser profesionalizada.
Necesitamos una Cancillería profesional. Y en un mundo cada vez más turbulento y más cambiante, se necesitan profesionales del área. ¿Especialistas por regiones, dirías, y no se puede por país? Esa debería ser la nueva estructura. Es que todavía la estructura de la Cancillería está por política bilateral, multilateral, y ahora que nadie puede manejar bilateralmente las relaciones con tantos países como Estados Unidos, China, países africanos, países europeos. O sea, tiene que ser por región. Cambiar la estructura, profesionalizar la Cancillería, diseñar entonces la política exterior en función del interés nacional, con un proceso de toma de decisiones, y ese interés nacional fijarlo en temas pragmáticos, ¿verdad? Migración, economía, cooperación, con los aliados históricos, especialmente Estados Unidos, y fortalecer relaciones con Europa, con países como Japón, Corea del Sur, que a través de la historia nos han demostrado su cercanía a nuestro país. Y revisar las relaciones con esas nuevas relaciones más bien con países como China, con nuevos acercamientos con India, movimientos africanos. India es un país al que hay que acercarse, pero para eso hay que analizar el escenario internacional y decidir qué es lo que el país quiere a largo plazo. Y en función de eso, diseñar la política exterior de forma tal que sea mantenida por los diferentes gobiernos independientemente de su ideología. Bueno, miren qué bonito cierre. O sea, son soluciones, son propuestas. A mí me gustaría en otra oportunidad, Graco, hablar sobre esos puntos que hemos mencionado ahora y tal vez compartir con algún otro colega dentro o fuera de Honduras, hombre o mujer. Tenemos gente preparadísima fuera y dentro de Honduras, personas que están interesadas en conversar sobre estos temas, porque al final la pregunta que nosotros nos hacemos es: agenda de política exterior. Hay principios en la política exterior mexicana que, independientemente del gobierno que sea, se mantienen inalterables, y cuando algún gobierno se sale de ese cauce, genera mucha incomodidad interna y preocupación externa, porque México siempre se ve a sí mismo como un líder. Mi aspiración es que en algún momento, y creo que me atrevo a decir que la de Graco, es que el país se distinga en esta pequeña franja por tener una política exterior consistente, Claro. Que se proyecte hacia el exterior como lo ha hecho la costarricense o la guatemalteca. Y eso va a tener consecuencias positivas en el desarrollo, en educación, en la salud, en todos los ámbitos, en la lucha contra la corrupción, y todos nos vamos a ver beneficiados. O sea, la política exterior no es algo que está en el éter o que está flotando en el espacio, ¿no? Es una realidad y tiene implicaciones para cada uno de los hondureños. Muchas gracias, Graco. Un placer. Gracias. Miren qué interesante cierre, ¿verdad? Se lo repito. Y eso es la propuesta para futuros programas. No se trata de señalamientos personales. Aquí hemos tenido al vicecanciller. Tenemos pendiente una invitación con el canciller mismo. Tuvimos al exsecretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, que fue mencionado ahora, ¿verdad? Que por cierto hubiera sido, sigo creyendo, porque él tiene carrera diplomática, un canciller o una figura para ese tipo de puestos. En su momento se manejó como posible embajador en México, pero lo prefirieron mantener acá y va de candidato a alcalde en San Pedro Sula. Bueno, eso fue Cuestión de Enfoques el día de hoy. Hemos disfrutado ampliamente esta conversación. Espero que a usted también le haya gustado y que esta semana que empieza o viene sea grata para todos. Tenga feliz día. Esto fue Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia.